En esta unidad número 6 vamos a comenzar hablando de que la Tierra es el único planeta del sistema solar en el que se ha encontrado vida. Ello se debe principalmente a 4 características. Primero, la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. No estamos ni muy lejos del Sol ni demasiado cerca, de tal manera que ello permite que la temperatura media de nuestro planeta sea suave y posibilite la existencia de vida en ella. Además, tenemos una atmósfera terrestre que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta y permite el efecto invernadero, que como vimos lo que hace es que suaviza los cambios de temperatura y hace que esa temperatura media también sea suave. Gracias a estas dos circunstancias, existe agua líquida en nuestro planeta, que los seres vivos utilizamos para numerosas funciones y procesos celulares. Y por último, en la Tierra hay presencia de elementos químicos básicos que los seres vivos emplean para fabricar sus propias moléculas. ¿Pero cómo surgió la vida? Bueno, pues es una de las preguntas que nos hemos planteado todos los humanos desde que existimos, ¿verdad? Existen varias teorías al respecto. Hoy trataremos dos de las que son más apoyadas. En primer lugar es la teoría de la evolución química. Esta teoría sostiene que la Tierra surgió a partir de elementos químicos que había presentes en la atmósfera primitiva. Sobre ellos, las descargas eléctricas y la radiación solar facilitaron que estos elementos se organizaran en moléculas cada vez más complejas. Primero aparecieron moléculas inorgánicas y luego fueron evolucionando hasta moléculas orgánicas. Se piensa que estas moléculas se acumularon en los mares primitivos y evolucionaron hasta formar organismos unicelulares muy sencillos y después, como veremos posteriormente, siguieron evolucionando y diversificándose hasta dar lugar a los seres vivos actuales. De tal manera que esta teoría postula que a partir de moléculas sencillas, como serían las moléculas inorgánicas, se formaron moléculas orgánicas. Todo ello partiendo de ¿qué? De materia prima, que son los átomos que había en esa atmósfera primitiva, y todas las descargas eléctricas que se producían debido a las tormentas le proporcionaron esa energía a los átomos para que fuesen capaces de combinarse y dar lugar a moléculas, primero inorgánicas y después orgánicas. La segunda teoría que vamos a ver es la teoría de la exogénesis. Sugiere que la vida en la Tierra tiene un origen extraterrestre. No es que viniesen los extraterrestres en una nave, ¿verdad? Sino que esos primeros seres vivos llegaron a nuestro planeta transportados bien por cometas o meteoritos. Se piensa que así llegaron a nuestra Tierra bacterias desde el espacio exterior y a partir de ellas fueron evolucionando distintos seres vivos hasta los seres vivos que conocemos hoy en la actualidad. La materia de la que están formadas los seres vivos se organiza en una serie de niveles que tienen complejidad creciente, que es lo que denominamos niveles de organización de la materia. Primero tendríamos el átomo, que es la unidad más pequeña que forma la materia. Los átomos se agrupan y forman moléculas. Las moléculas se agrupan y nos dan lugar a lo que sería la célula. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y a partir de este nivel consideramos ya que existe vida. En los niveles anteriores que estamos hablando de átomos y moléculas serían comunes para seres vivos y seres inertes, mientras que a partir de aquí este nivel empezaría a formar parte de los seres vivos. Si las células se agrupan y llevan a cabo una función de manera conjunta, forman lo que se denomina un tejido, como por ejemplo el tejido óseo. Cuando varios tejidos se agrupan y llevan a cabo una función específica y determinada, forman lo que se denomina un órgano, corazón, pulmón, riñón, un hueso. Y el conjunto de órganos que actúan de forma coordinada forman lo que sería un sistema o aparato. El conjunto de todos los aparatos y sistemas nos formarían un organismo. Un organismo es un ser vivo individual, ¿verdad? Para lo que son los seres pluricelulares en este caso. El conjunto de organismos que son de la misma especie y que viven en un mismo lugar se denomina población. ¿Vale? Por ejemplo, una población de conejos, un conjunto de individuos de la misma especie. Si hablamos de varias poblaciones distintas que viven en un mismo lugar y se relacionan entre sí, estamos hablando de comunidad. También se denomina biocenosis. Una comunidad sería los conejos y la hierba que comen, los conejos y las abejas que hay por ahí, los conejos y los zorros. Si hablamos ya del conjunto formado por una comunidad y el medio físico en el que habitan, hablamos de un ecosistema. Y el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra, es decir, el conjunto de todos los ecosistemas, es lo que denominamos biosfera.
Cabe destacar dentro del nivel de organismo la definición de especie. Una especie es un conjunto de organismos con características similares y capacidad de reproducirse y tener descendencia fértil, es decir, hacen que la especie se perpetúe a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si hablamos de una mula nace pues, de la unión de una yegua y un burro, pero si intentamos que se reproduzcan dos mulas entre sí, pues es imposible, ¿vale? Una mula es estéril, con lo cual la mula no podemos considerarla como una especie. A los caballos y a las yeguas sí, a los burros también, pero a la mula no, porque los burros se pueden reproducir entre sí, tienen más burritos y siguen siendo fértiles esos burros, ¿no? La especie pues prospera. Igual ocurre con los caballos y con las yeguas, tienen potrillos y después pues estos se pueden reproducir entre sí y tener más caballos, ¿vale? En el caso de la mula, como hemos visto, no. Hemos cruzado ahí dos especies distintas, nos dan lugar pues a individuos que son estériles. Esa especie, la de los mulos y las mulas, pues no podría sobrevivir a lo largo del tiempo. Por tanto, pues no se considera como tal.